Bueno, ya vamos terminando, chicos. Eh, Como les decía, nosotros tenemos que reunir estos criterios para tener un diagnóstico y poder tener una certeza acerca de que mi paciente esté cursando con una endocarditis como tal. Entonces, el diagnóstico es obvio que se va a realizar con los datos clínicos, pero también puedo realizar el diagnóstico viendo algunos otros datos, como ser, por un lado, si es que el paciente tuvo una endocarditis. El paciente si tuvo una endocarditis previa, les recalco, hay alta probabilidad que vuelva a ser una endocarditis, dependiendo de los cuidados que tenga posterior a la resolución del primer cuadro. La presencia de un soplo nuevo es algo importante también que ustedes tienen que tomar en cuenta. Si digamos tienen un paciente que hace una semana teniendo un corazón normal, que no tenía ningún soplo, nada, y viene y ustedes auscultan un soplo que no lo tenía, entonces un dato es un criterio mayor que nos va a servir en el diagnóstico. Si tengo de repente la presencia de émbolos que me están condicionando un infarto, ya sea a nivel cerebral, un infarto esplénico, etcétera, y no sé la causa, entonces tengo alta probabilidad de que estos émbolos se estén originando a nivel intracardíaco por la vegetación a nivel de una de las válvulas, ¿no? Dependiendo la causante. O en todo caso, si mi paciente está cursando con un cuadro de sepsis, ¿no? Si mi paciente está con fiebre, tenemos una leucocitosis, vemos que no se resuelve el cuadro infeccioso, entonces lo mejor es siempre sospechar en una posible causa que es una endocarditis. O en todo caso, si mi paciente tiene fiebre y tiene desde luego algún antecedente de tener un material protésico a nivel intracardíaco, ya sea un electrodo, un catéter, o incluso no pensar también en aquellos que tienen algún otro cuerpo extraño como ser una válvula mecánica. Entonces lo mismo, ¿no? Eso nos va a ayudar a un diagnóstico. Dentro del diagnóstico también podemos pensar en aquellos pacientes que tienen fiebre y se asocia a una insuficiencia cardíaca. Sabemos y hemos comentado que la insuficiencia cardíaca puede deberse por muchas causas, una valvulopatía, una hipertensión mal controlada por mucho tiempo. eh, por lo tanto, si hay fiebre en un paciente que tiene insuficiencia, también sospechar que podría ser una endocarditis producto de esa causante de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Algunos pacientes que tienen fiebre y que van asociadas a algún trastorno en la conducción. ¿A qué me refiero? Fiebre con arritmias. Ustedes saben muy bien que las arritmias se van a originar, en su mayoría de los casos, producto de una dilatación cardíaca o un cambio en la estructura cardíaca. Por lo tanto, tenemos que sospechar también. Si hago el electro, veo ahí alguna fibrilación, veo un paciente que de repente está con alguna otra arritmia, extrasistolias, bigeminismo, trigeminismo, ventricular, etcétera, automáticamente puedo sospechar en que es una endocarditis. Fiebre asociada a enfermedades valvulares o enfermedades congénitas previas, ya les había comentado, o aquellas asociadas a una endocarditis previa, también que hemos comentado, ¿no? Entonces, el diagnóstico siempre tiene que ir en base a la clínica, ir viendo lo que nos refiere el paciente. Si de repente tenemos un paciente con fiebre, pérdida de peso, tiene artralgias, mialgias, malestar general, diaforético. Y bueno, pues generalmente en los niños sabemos muy bien que estos cuadros son poco probables que se presenten. Siempre tengamos que indagar si el paciente tiene alguna cardiopatía congénita o alguna cirugía que, bueno, pues haya implicado alguna corrección de alguna cardiopatía congénita. Y acá vamos a ir viendo, les voy a mostrar algunos de los criterios menores. Acá podemos ver los nódulos de Osler. Estos son los nódulos de Osler, como les decía, que se encuentran en los dedos. Son pequeñas protuberancias eritematosas que se pueden encontrar en los dedos. O las manchas de Hanaway, que son manchas eritematosas igual, en región palmar y también en región plantar, podemos visualizarlas estos. Son criterios menores. Ojo, no pueden encontrar siempre en un cuadro de endocarditis, ¿no? Sabemos y les recalco, los criterios menores son aquellos que se pueden o no se pueden encontrar, no son muy específicos de la patología como tal, pero nosotros tenemos que, desde luego, ir buscando para poder ver si es que lo presenta el paciente. Acá tenemos las hemorragias en astilla a nivel de los lechos unguiales, acá nuevamente los nódulos de Osler, ¿no? A nivel digital, a nivel de las falanges,
Las lesiones de Hanaway, como podemos ver, manchas eritematosas que podemos encontrar por las microhemorragias, productos de los desprendimientos de los émbolos de la vegetación, y también podemos tener pequeñas hemorragias subconjuntivales, ¿no? A nivel de lo que es la mucosa ocular. Pues todo esto nosotros tenemos que ir evaluando, tenemos que ir viendo en el paciente para poder llegar a un diagnóstico y tener una certeza. Acá podemos ver las manchas de Rocco en un fondo de ojo, que son también pequeñas hemorragias intraoculares que se puede hacer el diagnóstico visualizando el fondo de ojo. Las lesiones de Hanaway, ¿no? Región palantar, región palmar, que tienen que ser visualizadas y examinadas en el momento en el que veo un paciente. Fuera de ver, bueno, pues los datos clínicos, fuera de analizar estas lesiones, manchas, etcétera, nosotros también tenemos que corroborar y pedir un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a ayudar en el diagnóstico. Como podemos ver, acá tenemos una imagen 3 cámaras. Por un lado veo la aorta, veo la aurícula izquierda y veo el ventrículo izquierdo. Pues acá podemos ver la vegetación. Fíjense, acá está la vegetación en la válvula mitral y por ende, esta vegetación lo estamos viendo con el estudio y ya tenemos un criterio mayor. Y seguro que esto va a producir un soplo. Lo auscultamos y tenemos un soplo. Ya tenemos 2 criterios mayores y tenemos el diagnóstico de una endocarditis como tal, ¿no? Pero estoy seguro que este paciente también va a tener algunos criterios menores, va a tener fiebre, de repente va a tener algunas otras alteraciones en otros órganos como una glomerulonefritis, una artritis, una poliartritis, qué sé yo, de acuerdo a lo que, bueno, pues se presenta el paciente por la endocarditis como tal, ¿no? Así que nos sirve bastante el ecocardiograma. Un ecocardiograma debe ser realizado de acuerdo a los resultados que ustedes tengan. Un ejemplo, si yo tengo alta sospecha de que mi paciente está con endocarditis, yo puedo pedir un ecocardiograma transtorácico. Si este ecocardio transtorácico me sale negativo o no me reporta la vegetación, pero yo tengo alta sospecha clínica, ¿no? El paciente tiene altos datos clínicos de que sí está con endocarditis, automáticamente yo debo, si hay alta sospecha clínica, debo pedir un ecocardiograma transesofágico. Si hay baja sospecha clínica y mi ecocardiograma me dio negativo, entonces debo considerar evaluarlo al paciente en un futuro, ¿no? Hay poca probabilidad de que sea una endocarditis como tal. Si el ecocardiograma transtorácico es no concluyente, no me dice con certeza si es que existe o no existe una vegetación, entonces tengo que pedir un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico nos permite visualizar mejor el área intracardíaca. Si bien pedimos un ecocardiograma transtorácico en una primera instancia, es un estudio con mayor accesibilidad. El ecocardiograma transesofágico es un estudio de repente un poco menos accesible porque es más invasivo que el transtorácico, pero sí nos va a ayudar dentro del diagnóstico de estos pacientes. Por lo tanto, pueden solicitarlo siempre y cuando tengan un ecocardiograma que no es concluyente, ¿no? Como en este caso, si yo tengo un ecocardiograma transtorácico positivo, tengo que ver el riesgo, porque hay algunas vegetaciones que son demasiado grandes y pueden implicar la obstrucción del tracto de salida, ya sea de la válvula mitral o de la válvula aórtica. Si veo que esta vegetación tiene un riesgo alto, automáticamente tengo que pedir un ecocardiograma transesofágico para poder analizar el grado de obstrucción que me está condicionando esa vegetación, ¿no? Si veo que, bueno, no hay mucho riesgo, entonces puedo repetirlo y sin ningún problema iniciar el tratamiento. Pero si veo que esta vegetación, bueno, pues tiene un riesgo bajo, pero que implica, desde luego, que no se va a poder resolver con un tratamiento farmacológico, yo puedo operar, yo puedo hacer una cirugía y sacar esa vegetación que está implicando un riesgo para mi paciente. Entonces, podemos tener un tratamiento médico y, bueno, puede ser quirúrgico dependiendo el grado de obstrucción o el tamaño de la vegetación que se visualice en el momento que hacemos el ecocardiograma. Por lo tanto, el ecocardiograma transtorácico es un estudio muy importante, pero les recalco, si hay alguna dificultad en hacerlo, porque es operador dependiente, depende de un cardiólogo que lo realice, de una persona, sabemos que pueden haber
errores humanos en la realización de estos estudios. Si no lo veo muy bien realizado o no lo veo que es muy concluyente, puedo solicitar un ecocardiograma transesofágico. Y de acuerdo a eso, si me indican que sí hay una vegetación, automáticamente iniciar un tratamiento farmacológico, ¿no? Y el tratamiento es netamente antibióticos, ¿no? Esta otra imagen nos está mostrando un ecocardiograma donde vemos la vegetación en el lado derecho, ¿no? Acá podemos ver la vegetación que está se podría decir, relacionada con la válvula tricúspide. Esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Entonces, también puede haber formación de vegetaciones en cavidades derechas. No se olviden, aunque menor proporción, pero también pueden existir. Acá podemos ver un ecocardiograma, una ventana apical que nos está mostrando las 4 cámaras, tanto aurículas como ventrículos, y acá podemos ver la vegetación, ¿no? Que está anclada a lo que es la válvula mitral. Y desde ende va a producir una disfunción porque se podría decir, es una masa que va a incorporar una dificultad en el trabajo de la válvula como tal y va a implicar también un deterioro de lo que es su función. El diagnóstico, generalmente el laboratorio nos va a ayudar en qué sentido, en de repente ver una leucocitosis, ¿no? Los leucocitos por el proceso infeccioso pueden estar aumentados, entonces puedo pedir un hemograma completo, pedir también laboratorios de eventos agudos o laboratorios de procesos infecciosos agudos, como ser el PCR o también el volumen de eritrosedimentación. Y en algunos casos a nivel renal, por los infartos que pueden condicionar estos desprendimientos de los émbolos, puedo encontrar hematuria, ¿no? Entonces puedo solicitar un hemograma completo, puedo solicitar también un laboratorio que implique función hepática, función renal, etcétera. Y todo esto, bueno, pues nos va a ayudar también en el diagnóstico, ¿no? O nos va a corroborar en la sospecha diagnóstica que tenemos. ¿Cuál es la profilaxis con antibióticos? Lo que les he estado comentando desde el inicio de clases. Nosotros debemos hacer una profilaxis con antibióticos ante todo paciente que sea sometido a algún procedimiento. Entonces, si tengo un paciente que tiene un ejemplo, un marcapaso, y se va a hacer un procedimiento dental, tengo que indicar que el odontólogo inicie un tratamiento profiláctico con antibióticos para evitar de repente el desprendimiento de alguna bacteria durante lo que es el procedimiento dental. O si se va a hacer una endoscopía, etcétera. Si yo tengo un paciente que tiene alto riesgo de desencadenar una endocarditis, tengo que sugerir que se haga una profilaxis con antibióticos ante cualquier procedimiento, ¿no? Como vemos acá, pues, bueno, podemos usar la amoxicilina o la ampicilina a una dosis de 50 miligramos kilo peso, y si tiene alergia o de repente no tenemos a la mano la amoxicilina, puede usar la clindamicina. La clindamicina es otra opción terapéutica dentro de lo que es los pacientes que tienen alguna reacción adversa a la amoxicilina. Puedo utilizar una dosis de 600 miligramos oral o endovenoso, o en una dosis de 20 miligramos kilo peso, ¿no? En caso de que fuese niño. Entonces, esa es la forma en la que yo tengo que tratar. La amoxicilina, 2 gramos oral o endovenoso. Bueno, no tenemos actualmente la amoxicilina endovenoso, así que voy a dar 2 gramos oral. Pero, ojo, muy importante, es mejor dar el dosaje kilo peso. La amoxicilina, un ejemplo, se da 50 miligramos kilo peso, como está acá incorporado en niños. Si tengo un paciente que pesa, un ejemplo, 60 kilos, le voy a dar 3.000 miligramos de amoxicilina, ¿no? La amoxicilina viene de 500 y de 1 gramo, entonces le puedo dar 1 gramo cada 8 horas y voy a cumplir con la dosis kilo peso. La clindamicina lo mismo, ¿no? Dependiendo de luego el peso, yo puedo darle 20 miligramos, de acuerdo, si pesas, un ejemplo, 60, 2 por 6, 12, 2.200. Puedo darle clindamicina, 600 miligramos cada 12 horas. Y así sucesivamente. Entonces, eso lo tiene que manejar generalmente el médico o el personal de salud que va a hacer el procedimiento ante estos pacientes que tienen alto riesgo de desencadenar una endocarditis. En algunos casos pueden usar algunas cefalosporinas, como ser la cefalexina, 2 gramos endovenoso, o cefazolina o ceftriaxona, si quieren, que son, bueno, es una cefalosporina de tercera generación, que igual lo mismo, pueden utilizarlo endovenoso. Son algunos antibióticos de las cefalosporinas que son una opción terapéutica dentro de los pacientes que de repente presenten una reacción adversa a los otros fármacos, ¿no? Entonces, ya para concluir, el tratamiento generalmente
debe basarse cuando yo tengo 2 hemocultivos positivos y debe concluirse cuando yo tengo 2 hemocultivos negativos. O sea, una vez que he terminado el tratamiento con el antibiótico, debo sí o sí tener 2 hemocultivos negativos. Una vez que se culminó, debo solicitar nuevamente estos hemocultivos y si dan negativos, excelente, han concluido y se ha finalizado con el proceso infeccioso porque ya no hay crecimiento bacteriano durante lo que son los hemocultivos. El tratamiento debe iniciarse siempre y cuando, o incluso puede aumentarse el tratamiento, siempre y cuando yo tenga sí o sí los resultados negativos en cuanto a los hemocultivos. El tratamiento, un ejemplo, se da por 4 semanas en una endocarditis en válvula nativa, generalmente, ¿no? Eso puede variar. Pero si yo tengo los hemocultivos positivos, puedo aumentar el tratamiento por 2 semanas más. El detalle es tener sí o sí 2 hemocultivos negativos. Si tengo un paciente que está con una endocarditis infecciosa en válvula nativa y necesitamos operar esa válvula porque de repente está con una estenosis severa, y yo coloco lo opero y le coloco una válvula mecánica, entonces el tratamiento tengo que darle de acuerdo a qué, a la presencia de la endocarditis en una válvula mecánica. Generalmente la endocarditis en una válvula mecánica o en un material protésico suele durar más, ¿no? Son 6 semanas. En una válvula nativa solamente son 4 semanas. Eso puede variar dependiendo de tener 2 hemocultivos negativos. Y en la válvula mecánica suele durar 6 semanas. Claro que eso también puede variar de acuerdo a tener los hemocultivos negativos. Bien, entonces eso es importante y saber también que, bueno, si nosotros hacemos el procedimiento quirúrgico, en lo posible tenemos que, bueno, pues cambiar esa válvula y tratar de, bueno, pues iniciar ya un tratamiento con el paciente para que no pueda desencadenar una endocarditis a la larga. Y el tratamiento, es el tratamiento. Este tratamiento, por si acaso, está, bueno, indicado en las guías de manejo de la endocarditis a nivel internacional. Entonces, como podemos ver acá, los antibióticos tenemos una variedad. Si yo tengo una endocarditis sobre una válvula nativa y está producida por un Streptococcus viridans o bovis, y el crecimiento de colonias es menor a 0,12 microgramos mililitros, entonces yo puedo utilizar penicilina sódica, ¿no? Por 4 semanas, puedo usar la ceftriaxona igualmente por 4 semanas, o puedo usar la vancomicina, ¿no? Que es por 4 semanas, en una válvula nativa. Ojo, muy importante. Si tengo una endocarditis sobre una válvula nativa en un Streptococcus viridans bovis, pero el crecimiento de colonias es mayor, acá es menor, ¿no? En el ejemplo que les estoy dando en la parte superior, acá es mayor. Entonces, el tratamiento puede variar un poco. Pueden usar penicilina por 4 semanas, pueden usar ceftriaxona también por 4 semanas, o pueden usar gentamicina y vancomicina, igual por 4 semanas. Ahora, en el tratamiento en una válvula protésica, ¿no? En una endocarditis, una válvula protésica, les recalco, es mayor, 6 semanas. Puedo usar penicilina sódica por 6 semanas o ceftriaxona por 6 semanas y la gentamicina es la única que se va a utilizar por 2 semanas porque recordemos que la gentamicina es nefrotóxico y ototóxico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la utilización de los aminoglucósidos, en la cual está incorporado la gentamicina. Sí, en este cuadro podemos ver igual lo mismo, una endocarditis en una válvula mecánica protésica, pero el crecimiento de colonias es superior a 0,12 microgramos mililitro. Entonces puedo usar la penicilina por 6 semanas, la ceftriaxona igual por 6 semanas, la gentamicina por 6 semanas, aumenta la cantidad de tiempo, porque acá en una colonia menor a 0,12 era solo por 2 semanas, acá es por 6 semanas. Y en todo caso, si hay alergia, puedo utilizar la vancomicina en caso de alergias a la penicilina por 6 semanas, lo mismo, ¿no? Entonces, dependiendo del germen, chicos, podemos usar el antibiótico respectivo y eso es variable, ¿no? Como vemos acá, en caso de enterococo, ¿no? Y lo mismo, puede usar una variedad de antibióticos, pero si vemos, el más utilizado y el antibiótico que nos va a resultar muy bueno y que se utiliza en la mayoría de los casos es la vancomicina, ¿no? La vancomicina es prácticamente un fármaco que es muy bueno y que la mayoría de los gérmenes que producen una endocarditis son sensibles a la vancomicina.
¿Listo? La gentamicina, la verdad, yo no recomiendo usar mucho porque va a producir un deterioro nefrológico a nivel del riñón, o en todo caso también a nivel óptico. Por lo tanto, mucho cuidado al usar la gentamicina. Muy importante. ¿Cuál es el tratamiento empírico? ¿Por qué hablamos de tratamiento empírico? Si recordamos, un criterio mayor es tener dos hemocultivos positivos, ¿no? Pero esos hemocultivos van a tardar en darnos un resultado. Recordemos que los hemocultivos duran entre 48 a 72 horas porque tenemos que tener un crecimiento en esos hemocultivos. Es por eso que, ojo, muy importante para todos ustedes, yo no puedo esperar a que tener un resultado del hemocultivo. Son 48 horas que mi paciente se puede descompensar. Por lo tanto, puede iniciar un tratamiento empírico en ese momento. Yo le tomo la muestra para los hemocultivos y le doy un tratamiento empírico, ¿no? De repente ese tratamiento empírico va a atinarle al germen que está produciendo la endocarditis. No importa, el detalle es que ya le han iniciado un tratamiento. El hemocultivo sale y les dice, si es sensible a lo que usted le inició, continúa. De repente no es, pero bueno, pues ya han intentado darle un tratamiento al paciente para poder revertir este proceso infeccioso. Por lo tanto, siempre tienen que dar un tratamiento empírico a un paciente. O es lo mismo, ¿no? Al hablar de una infección urinaria. Si yo tengo una mujer que viene con infección urinaria, yo tengo que pedirle un general de orina y un urocultivo. Pero sé que el urocultivo me va a tardar. Entonces, yo una vez que viene el paciente, le puedo pedir, le doy la solicitud, el paciente deja la muestra para el urocultivo e inmediatamente puedo iniciarle un tratamiento empírico con un fármaco, ¿no? Permítame, chico, un minuto. Hola. Olá, doutor.
Bien, entonces continuamos, chicos. Como bueno, iba comentando, el tratamiento empírico va destinado a que nosotros utilicemos algunos antibióticos para poder iniciar y corregir el cuadro infeccioso. Entonces pueden usar un ejemplo, vancomicina más gentamicina. La vancomicina, dependiendo desde luego la sospecha de que exista una endocarditis en una válvula nativa o una válvula protésica, pueden usarlo de 4 o 6 semanas. La gentamicina solamente por 2 semanas. En caso de que tengamos una válvula protésica, la causante de mi endocarditis, pueden usar la vancomicina más rifampicina o la vancomicina más gentamicina, ¿no? Cualquiera de estas. Mucho dependerá de que, bueno, la función renal del paciente esté muy bien, porque si el paciente tiene un deterioro en la función renal, no podría usar la gentamicina, estaría contraindicado. Así que pueden usar otros antibióticos de preferencia. Generalmente yo utilizo la vancomicina más ceftriaxona, ¿no? Una cefalosporina de tercera generación y la vancomicina. Y la verdad me da muy buenos resultados dentro de lo que es el tratamiento empírico de estos pacientes. Pero estos esquemas también les puede servir dependiendo si tengan a la mano algunos de estos antibióticos. Bien. Generalmente, bueno, yo tengo que hablar de una endocarditis infecciosa ya corregida cuando tenga los hemocultivos negativos, lo que les decía, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, una vez iniciado el tratamiento, podamos tener estos hemocultivos para recién dar por concluida la infección y poder ya de repente hacer los controles respectivos en consulta. Pero ojo, no se olviden que los antibióticos, si bien es la causa para poder iniciar un tratamiento, nosotros tenemos que utilizarlos de acuerdo al germen que le esté desencadenando mi endocarditis. El tratamiento siempre va a ir destinado a poder cubrir la mayor parte de los gérmenes que me estén condicionando la endocarditis, ¿no? Ya habíamos hablado del grupo JASEC, que son gérmenes atípicos, pero que también puede producir una infección. La vancomicina se ha visto que tiene muy buen efecto sobre estos gérmenes, así que utilizar la vancomicina prácticamente nos va a ayudar bastante. La profilaxis de endocarditis, no se olviden, yo debo indicar a todo paciente que tiene un material protésico, tiene una válvula, tiene un catéter, tiene un electrodo, siempre el realizar su profilaxis, ¿no? Si tengo un paciente que tuvo una endocarditis previa, también tengo que indicar que se haga su profilaxis. Si tengo pacientes con cardiopatías congénitas, cianóticas, acianóticas, etcétera, debo indicar que se haga también su profilaxis con antibióticos. Si tengo un paciente que de repente va, bueno, a desarrollar una valvulopatía o ha desarrollado una valvulopatía para alguna otra causa, también tengo que indicar una profilaxis como tal. ¿Cuáles son procedimientos riesgosos y que me pueden condicionar a una endocarditis? Lo que les decía, ¿no? Los procedimientos dentales. Si mi paciente es portador de una válvula mecánica o tiene algún antecedente de que ya tuvo una endocarditis y se va a hacer procedimientos dentales, mejor es sugerir que se haga su profilaxis. Si se va a hacer algún tratamiento respiratorio, una toma de biopsia, una broncoscopía, etcétera, o de repente tiene un absceso, tiene que iniciar tratamiento con antibióticos. Alguna infección a nivel genitourinario, lo que les decía, algún paciente que es sometido a una RTU, lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado porque son pacientes candidatos a tener una endocarditis por dicha causa, ¿no? El tratamiento quirúrgico en válvulas nativas, o sea, ¿qué circunstancias nos van a llevar a que nosotros tengamos que operar una válvula nativa? Aquel paciente que tenga una insuficiencia aórtica o mitral y que, bueno, sea de una severidad mayor, ¿no? O que en todo caso vaya acompañado de una insuficiencia cardíaca, evidencia de que exista una extensión del absceso a nivel perivalvular, igual vamos a tener que operarlo. Pacientes que tengan infecciones persistentes, muy concurridas, frecuentes, vamos a tener que cambiar la válvula. Embolismos frecuentes o recurrentes también tendríamos que cambiar la válvula por el hecho de esta formación de estos émbolos.
vegetaciones obstructivas, lo que les decía, ¿no? Si la vegetación es muy grande y obstruye el tracto de salida, ya sea aorta o mitral, donde se localice, operar. Y en el caso de que, bueno, pues mi paciente no responda a los antibióticos, esta vegetación o este absceso persista por más que utilice los antibióticos, tendré que operar. Son circunstancias que son un poco más agresivas, pero que tenemos que operar. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico en válvulas protésicas? Una endocarditis protésica precoz, ¿no? O sea que le he colocado la válvula mecánica y a sus meses ya desarrolló una endocarditis. Entonces tengo que pensar de repente en cambiar la válvula por algún otro material más seguro o menos, que tenga menos rechazo por el tejido. Disfunción valvular con compromiso hemodinámico, bueno, que la válvula empiece a fallar, que no cumpla esa función importante de evitar la regurgitación a nivel de la cavidad precedente, entonces tendría que operar. Evidencia de extensión perivalvular, lo mismo, ¿no? Si tengo el absceso que se formó en la válvula protésica y está afectando ya gran parte de la región perivalvular, tendría que operar. Infecciones persistentes, lo mismo, cambiar la válvula protésica. Embolismos recurrentes, cambiar la válvula protésica. Infecciones, bueno, prácticamente que persisten por más del uso de antibióticos en una endocarditis en la válvula protésica, también tendría que cambiar, y las vegetaciones obstructivas también tendría que operar. Entonces son situaciones que nos están indicando que tengo que operar, por más que tenga la válvula mecánica, tendría que cambiar la válvula mecánica para evitar una endocarditis. La anticoagulación está contraindicada por si acaso, no se debe utilizar un anticoagulante en pacientes que tienen una vegetación, solamente en grado de que exista, bueno, pacientes con alto riesgo de embolismo, ¿no? Tal vez en ellos se puede iniciar algún grado de anticoagulante, especialmente las heparina sódica, que es un anticoagulante de alto peso molecular, se puede iniciar esta, pero solamente si tengo riesgo de formación de émbolos. Si no, no debo utilizar los anticoagulantes, ¿no? Es muy importante que nosotros de repente podamos en algún momento también utilizar algunos antiagregantes plaquetarios, como ser la aspirineta, pero esta no nos sirve por si acaso ante pacientes que tienen un riesgo de embolismo. Tenemos que tener mucho cuidado, puesto que no es lo mismo utilizar un antiagregante que un anticoagulante. Así que tenemos que tomar eso en cuenta. Bien, eso es todo en cuanto a lo que es endocarditis para todos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Muy bien, entonces lo voy a subir los videos a la plataforma. Hasta aquí es el examen de mañana. Vayan estudiando en sus horarios respectivos. Todo lo que ya he subido los otros videos a la plataforma, todo está al día. Solamente me quedaría pendiente estos videos de ahora. Y bueno, pues mañana suerte en su examen. ¿Listo? Doctor, perdón, una pregunta. ¿El examen entra todo lo avanzado de este primer parcial o solo esto? ¿Qué porcentaje entre de cada parcial? ¿Y el microparcial cómo se ve? El 50% va a entrar de todo lo que, bueno, de estos temas últimos que hemos visto, ¿no? El otro 50% va a entrar del temario del primer y del segundo parcial, porque es un examen final. Y en el microparcial que también tienen, el microparcial va a ser el sábado posiblemente, yo creo que sí va a ser el sábado el microparcial. Sabemos que, bueno, son solo 10 preguntas, cada pregunta vale 3 puntos, igual lo mismo, 5 preguntas van a ser de estos últimos temas y 5 preguntas van a ser del temario, bueno, previo, en cuanto a lo que es el primer y el segundo parcial. Doctor, ¿a qué hora es el sábado la microparcial? Eso vamos a quedar, les voy a preguntar en el grupo para que sea, bueno, pues un horario factible para todos. Saben que es 20 minutos nada más el examen, son solo 10 preguntas, así que no se Es que preocupen. también tenemos examen el sábado de cirugía, por eso. Ya, no vamos a quedar en un horario, porque clases ya no creo que estén pasando, ya hemos terminado todas clases prácticas, ¿no? Solamente quedan los parciales, así que solamente van a ser 10 preguntas y 20 minutos. Voy a preguntarles en el grupo para quedar en un horario y para que todos estén conformes, ¿listo? Listo, gracias, doctor. Está bien, doctor, gracias. Listo, nos vemos chicos, hasta luego.